Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de Penetron. Yo soy el arquitecto Ariel Stippelman. Ya hace muchos años que estoy con Penetron y tengo como mucha experiencia en todos los temas de impermeabilización y protección del hormigón. Hoy vamos a hablar y a tocar varios temas que a los arquitectos nos interesan. Vamos a hablar de cuáles son nuestros problemas normales que tenemos en las construcciones, qué soluciones conocemos, qué soluciones nuevas nos va a aportar Penetron, cómo es la tecnología. Vamos a hablar de casos reales, fotos de casas construidas en hormigón. Vamos a hablar de toda la tecnología, ensayos de laboratorio de Penetron, de cómo se comporta el hormigón con Penetron y qué ventajas tenemos. Esta presentación, a diferencia de las otras que hicimos, que fueron, digamos, para ingenieros y para obra, digamos, muy compleja, con fórmulas de hormigón y con casos especiales de represas y de plantas de tratamiento. Esta charla la enfoqué para arquitectos como yo, con problemas simples, sencillos, y con cosas que nos pasan a todos los días, y que a través de Penetron las podemos solucionar. Nosotros como arquitectos, sobre todo que ahora se está construyendo muchísimo con hormigón, se están haciendo casas de hormigón, tabiques, con tablitas. ¿Quién no tuvo el problema de que apareció agua? O sea, y empezaron humedades y empezaron goteras, y después de haber terminado la obra, el cliente nos llama enojado, que le cae una gota de agua en el medio del living, en la habitación, y la verdad que nos volvemos locos tratando de solucionar el problema, de ver por dónde es que entró el agua. Tenemos que terminar haciendo reparaciones muy costosas, a veces hasta levantando todo el contrapiso, toda la terraza, digamos, en los techos, porque hasta ahora utilizamos impermeabilizaciones tradicionales, como membranas bituminosas o las membranas plásticas, las pinturas plásticas estas que están muy de moda. El tema es que con las membranas, digamos, tenemos varias cosas que nos pasan. A veces no quedan bien pegadas y cuando, digamos, se nos llena el contrapiso con agua, esa membrana hace como de aspiradora de ese agua y empieza a entrar a la casa. O la membrana está muy bien pegada, pero lo que se nos fisura es la pared. Entonces hay una pared en la carga de la obra y ese agua entra y va por abajo de la membrana, y se llena, digamos, entre la losa, el contrapiso se llena de agua y eso nos empieza a afectar. O también tenemos problemas de humedad ascendente, típica, plateas o submuraciones, o cuando trabajamos acá en los countries tipo en Nordelta, que hay muchísima agua, que tenemos esa humedad ascendente, que se empiezan a aparecer floraciones en los zócalos de las casas, en las partes de abajo, bueno, todas cosas que nos afean y que una vez que ya tenemos el problema, como dije antes, solucionarlo es muy complicado. Y lo otro que me llamaba mucho la atención es que cuando veías las películas, no sé, norteamericanas, vos veías el helicóptero que volaba sobre Nueva York y no veías ninguna membrana, ningún techo. Y acá si veo un helicóptero sobre Buenos Aires es todo aluminio, ¿no? O sea, vemos todo aluminio y la soldadura, y si no después el pintado con la membrana roja. Digo, ¿cómo hacen estos tipos? Bueno, y buscando encontré Penetron. Yo empecé siendo usuario de Penetron, ¿no? Me acuerdo que llegué por primera vez a la oficina y bueno, ¿no? Yo soy arquitecto, necesito un producto que vi para una casa, estoy haciendo una losita de 100 metros cuadrados. Y en la oficina me miraban como, nosotros vendemos para represas hidroeléctricas, ¿entendés? Para túneles, para subterráneos, como diciendo una casita de 100 metros cuadrados. No, dale, vendeme una bolsa. Me vendieron esa bolsa, la empecé a utilizar y la verdad que tenía hasta miedo de utilizarla y de no ponerle nada más.
Bueno, es el día de hoy que esas casas que hice en aquel momento, muchas en la costa, en Pinamar, no tienen ningún tipo de problema de infiltración de agua y ya pasaron más de 12 años o 14 años. Entonces, ¿cómo es el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Penetron? Penetron, como la palabra lo dice, va a penetrar en el hormigón y lo va a hacer impermeable. O sea, todos los poros y las fisuras que haya en el hormigón, las fisuras que normalmente nosotros tenemos por contracción, por fraude, por diferencia de temperatura, por dilatación, Penetron va a generar una reacción química que va a ser unos cristales que van a crecer ahí adentro y van a ir sellando. Todo esto que les estoy hablando, ahora después lo vamos a ver en una presentación técnica, ¿no? Les estoy, digamos, como ahora contando el cuentito de qué es lo que es. Entonces, todas estas fisuras y estos poros, Penetron los va a sellar y va a hacer que la losa sea impermeable. Entonces, si nosotros tenemos una losa impermeable, arriba de la losa puede haber metros de agua que para abajo no va a pasar. Entonces, no importa por dónde entre el agua, porque a través de la losa no va a pasar. Es un sistema, digamos, continuo a lo largo de toda la vida útil del hormigón. Y eso nos da una seguridad, ¿no? O sea, y lo bueno que si nosotros, más allá de lo que lo podemos utilizar, digamos, Penetron lo podemos utilizar para prevenir, o sea, utilizándolo en la obra de entrada, de cero, o para reparar a posterior. Por ejemplo, me pasó un caso de una reparación posterior. En un edificio había una pileta de natación sobre cochera. Esa pileta de natación era enorme, tenía 10 metros por 30 metros de largo. Estaba toda terminada, con venecita, llena de agua, el deck, todo hermoso. Y abajo en las cocheras, en un edificio muy bueno, había BMW, Mercedes-Benz y les caía el agua de la pileta. Entonces, la gente del consorcio habían puesto unas chapas que derivaban el agua para un costado y habían intentado arreglarlo desde abajo con distintos métodos, con superficiales, y obviamente por la presión de agua no habían tenido éxito. Entonces habían llegado a la conclusión de que había que levantar toda la pileta, sacar toda la venecita, hacer toda una membrana nueva en toda la pileta y ¿cómo es? Y volverla a hacer. Entonces eso tenía un costo altísimo. Me acuerdo que le habían pasado un presupuesto en aquel momento, que es como hace 2 o 3 años, de como 3 millones de pesos. Cuando yo voy por casualidad a este edificio y estoy hablando con la administradora por otro tema y me comenta esto, yo le digo, mirá, nosotros de abajo lo podemos reparar. Nosotros tenemos una agente, un aplicador oficial de Penetron, que es la empresa Lacum, que la pueden después googlear también, que los llamo y les digo, o sea, para que realicen este trabajo. Sacaron todo el látex, toda la pintura, o lo arenaron, o con hidrolavadora de alta presión, o con mismo una moladora con discos que van desbastando el hormigón. Dejaron el hormigón a poro abierto, se veían todos los lugares donde cayó el agua, y pintaron desde abajo con Penetron. ¿Cómo es esta pintura? Esta pintura es un polvo de cemento que tiene los químicos, que lo único que hace el cemento es pega el químico a la superficie del hormigón. Y después, por capilaridad, va a ir penetrando y va a empezar a reaccionar. Y el proceso que se hace no es inmediato. O sea, el cristal va creciendo, ahora vamos a ir viendo en distintos videos, va creciendo dentro del hormigón hasta que va sellando toda la fisura. Y de acuerdo al ancho de la fisura, que va desde 0,1 milímetro a 0,5 milímetros, o sea, medio milímetro, ya más de medio milímetro es una fisura estructural y tiene otras causas y otros problemas y se repara de otra manera. Ya es una falla de cálculo de estructura o de construcción. Pero esa la microfisura, digamos, de acuerdo al ancho que tiene, es el tiempo que va a ir tardando. A veces, digamos, que una fisura la vas a sellar en 2-3 días, y si la fisura es mucho más grande, va a tardar 15 días. Esto es un poco el cuento de cómo funciona. Ahora, vos, si estás atento, me gustaría que le pongas la encuesta de los sistemas que conocen
la gente que nos está escuchando. Si tenés la primera encuesta, si la podés poner. Lo voy a lanzar la primera encuesta, muy chiquitica. Ustedes pueden marcar cuál es su conocimiento de los varios tipos de tecnología para impermeabilización y darle como medio minuto. La mayoría conoce bien las mantas asfálticas, el geotextil, el sistema de cristalización es poco conocido y silicona también muy poco conocido. Si yo les cuento, en Estados Unidos hace 40 años que existen. Por eso es que no vemos las membranas desde el helicóptero en las películas. Acá obviamente, bueno, todavía no. Desde que yo estoy en Penetron y como arquitecto y como mi corazoncito en la arquitectura moderna, quiero empezar a difundir ya a todos mis amigos y compañeros de la facultad, a todos ya les taladré la cabeza con esto y ya muchos lo están usando. Es más, les voy a mostrar una casa de un amigo mío que la hizo toda en hormigón, toda con Penetron y que está feliz de la vida porque no tiene ningún problema de filtraciones ni de entrada de agua. Pero bueno, lo que yo quería ahora era, digamos, compartir esta tecnología con mis colegas. ¿Por qué? Porque también el costo de Penetron hoy en día se hizo muy accesible, es más, diría casi al mismo valor que una impermeabilización tradicional. Entonces, digamos, nosotros que hacemos casas o arquitectura, digamos, de vivienda, es mucho más fácil poderle explicar a un cliente que tiene que gastar, no sé, en vez de 200 o 300 pesos que vale una membrana de aluminio, gastar 500 pesos en un sistema de cristalización. Pero al margen de esto, digamos, el que después se va a terminar ahorrando el problema y el enojo del cliente somos nosotros, los arquitectos. O sea, porque el cliente nos dice: vos me hiciste mal la obra, porque vos me controlaste, tengo estos problemas. Y en realidad, si encima lo tiene que pagar él, digamos, ¿por qué nosotros nos vamos a meter en este lío, digamos, de que nos vengan a reclamar si es un costo que va a estar dentro de la obra? Y ese costo va a ser infinitamente, digamos, mucho más optimizado que poner una membrana. Esto es, digamos, hay bloques de hormigón que tienen Penetron y se los somete a presión de agua. La presión de agua que están sometidos estos bloques de hormigón es de 150 psi aproximadamente. ¿Cuánto es esto? Esto es columna de agua de 15 metros de altura. Entonces, digamos, las dosificaciones del hormigón y bueno, la cantidad de agua, de cemento, de agregados gruesos. Entonces nosotros vemos que al principio, o sea, hicimos el hormigón, inyectamos esta agua a presión y en la primera semana nos llega hasta más de la mitad, o sea, se inyecta desde abajo el agua, ¿no? Nos llega más de la mitad del bloque de hormigón. ¿Qué pasa? Cuando entra el agua, empieza a hacer la reacción química del Penetron y empiezan a generarse los cristales dentro del hormigón. Entonces, a la segunda semana, ya vemos cómo baja la cantidad de agua que está penetrando. ¿Por qué? Porque se están empezando a ocupar todas estas cavidades con el cristal. A la tercera semana, ya prácticamente no tenemos entrada de agua. Y en la cuarta semana está completamente seco el bloque de hormigón, o sea, no tenemos entrada de agua. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos una obra, hasta que la obra es habitable, pasan un año, con suerte. Todo este proceso ya se generó. Ariel, sí. Por favor, no quería interrumpirte, pero es una columna de agua de 150 metros. ¿De 150 metros? Sí, porque en algunas presas tenemos una altura mucho más que 15 metros. Este es un ensayo de 150 metros. Bueno, son 150 metros de columna de agua.
sea, como muchísimo más solicitada la estructura. ¿Qué es lo que pasa? Hay un concepto del American Concrete Institute que habla sobre los impermeabilizantes. En el mercado de impermeabilizantes hay un montón de soluciones. Hay algunos que se llaman obturadores de poros, que son una especie de, sin nombrar marcas, ¿no? Pero de componentes o de silicona o de grasas que se llenan esos poros. Pero eso, si vos lo sometés a presión, no resiste la presión. Penetron, el cristal que se genera, es parte del hormigón. O sea, es de los mismos componentes del hormigón. Es más, el hormigón al cabo de 50 o 60 años solo va a ir generando estos cristales. Penetron lo que hace es los genera en 15 días. Entonces, al ser parte del hormigón, digamos, va a resistir lo que esta estructura resiste o lo que está calculado. En el caso de, digamos, de una represa, bueno, obviamente el cálculo de la represa está hecha para resistir esa presión, y obviamente ese hormigón va a tener en la parte inferior toda la presión de esa cantidad de agua que hay ahí. Acá lo que vemos es las casas que nosotros hacemos hoy en día. Esta es la casa de mi amigo Roberto, que le pedí las fotos, le digo, por favor, mandame las fotos porque quiero mostrar un hecho real, y como lo tengo muy a mano, me mandó las fotos gentilmente, Roberto Dufrescu. Él hizo esta casa en Costa Esmeralda. Esta casa es completamente de hormigón. Acá él utilizó distintos sistemas de Penetron. Un Penetron Admix que lo mezcla en el hormigón, entonces ya el producto está mezclado dentro del hormigón cuando lo vuelcan, y lo que genera, él me decía, le digo, ¿cuál es tu experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que me puedes transmitir? Y me dice, como un remedio, como un efecto secundario, me dice, el hormigón se me emparejó el color, es más clarito. Si yo no le pongo Penetron es como más verde o más oscuro. Con Penetron se me hizo más clarito, que para mí fue un efecto deseado, me decía él, ¿no? Porque le quedó la casa como más pareja. Me dice, no tuve nunca un problema de infiltración, ni de los techos, ni de los tabiques, ni de ningún lado. Me dice, y la verdad es que también es una casa que está en un ambiente marino. Entonces, de acá les voy a transmitir otro concepto. Más allá de la impermeabilidad que te da Penetron, en realidad la principal función es la durabilidad. A través de la impermeabilidad y de esta generación de cristales, el hormigón se hace resistente a distintos ataques químicos, físicos, digamos, o ambientales. Por ejemplo, en las ciudades, nosotros tenemos el dióxido de carbono que largan los autos. Nosotros no nos damos cuenta de cómo esto puede afectar al hormigón. Pero ese dióxido de carbono que está en el aire, o esa brisa marina que está en la costa, o si hay no sé, en Mendoza sulfatos en la tierra, o acá también en Buenos Aires también hay sulfatos en la tierra, son sustancias químicas que cuando van a entrar adentro del hormigón, a nivel de aire, digamos, aire con estas partículas, este contaminante va a corroer la estructura, va a corroer la armadura. La armadura, al corroerse, se va a empezar a inflar, a ensanchar, y eso es lo que va a hacer que se rompa el hormigón. Muchísimo nosotros hemos visto edificios de hormigón, casas de hormigón, en distintos lugares donde nosotros trabajamos, donde los ves estallados, los maceteros, por ejemplo, que se explotan todos y ves que se descascara el recubrimiento del hormigón y tenés después el hierro todo oxidado que va perdiendo sección y con eso va perdiendo resistencia. Bueno, todos estos efectos que afectan a la durabilidad, con Penetron los tenés cubiertos. Entonces, originalmente, el fuerte de la empresa es la durabilidad en lo que es obra pública, plantas de tratamiento cloacal, represas hidroeléctricas, pistas de aterrizaje de avión, puentes. Digamos, al vos ya tener Penetron en la masa o aplicarlo después, vas a aumentar la durabilidad y vas a evitar todos esos efectos secundarios.
vamos a meternos en la parte más técnica. Penetron es una empresa norteamericana, como habíamos dicho antes, que hoy está en todo el mundo. Hay una filial en cada país del mundo. Se utilizan millones de proyectos que se pueden ocurrir. Pueden entrar a la página web, tanto penetron.com, que es la de Penetron Internacional, o penetron.com.ar, que es la de Argentina, y van a ver distintos tipos de proyectos alrededor del mundo. De esta es la fisura que estamos hablando. Tenemos una fisura y tenemos, digamos, como un microscopio de la fisura. Los cracks, la fisura va de 0,1 a 0,5. A través de esos cracks entra el agua y con el agua entran los contaminantes. Y estas son las consecuencias. Agua marina, hielo, deshielo. Hielo, deshielo es súper interesante para los que están en zona de nieve. ¿Por qué? Porque tenés una fisura, te entra el agua, se congela, el hielo saben que se expande, el agua se expande con él y te rompe el hormigón. O sea, si vos no evitás que entre el agua, vas a evitar ese problema del hielo, deshielo, del congelamiento. Las reacciones álcali-silícicas, que son las que hablábamos, de la carbonatación, que es el dióxido de carbono, el agua marina, y los ataques químicos, en este caso plantas de tratamiento cloacal o industrias que, digamos, por ejemplo, frigoríficos, industrias de fruta, de granos, de distinto tipo, que con la humedad el producto, digamos, caramelos, fábricas de caramelos generan ácidos y esos ácidos atacan el hormigón o bacterias y esas bacterias atacan el hormigón. Estas son las patologías que comúnmente nosotros vemos. Todo lo que venimos hablando se va a resumir en este video que estaba al principio en la presentación, pero que había mucha gente que no lo vio, de cómo funciona Penetron. Se los pongo ahora para que ustedes lo puedan ver. Acá hay un ensayo muy simple que se hicieron dos probetas, una con Penetron, la que tiene la letra P, y una sin Penetron. Y se les puso dos vasos con líquido, con agua, digamos, con color. Entonces vemos que después de 3 días, los dos líquidos filtraron a través del hormigón. El que no tenía Penetron filtró un poquito más, pero que el que tenía Penetron filtró también. Después de 15 días, siguió filtrando. El que no tenía Penetron siguió filtrando normalmente, pero el que tenía Penetron filtró un poquitito más, pero ya empezó a dejar de filtrar. ¿Por qué? Porque se empezaron a generar los cristales de que tanto venimos hablando. Volvimos a llenar digamos, los vasos con líquido y vemos como que el que no tiene Penetron sigue filtrando de la misma manera que al principio, pero el otro ya dejó de filtrar. Esta es digamos, la forma de que lo vamos a ver y que lo vamos a trabajar. Nosotros tenemos en obra una losa que ya la tenemos hecha, la vamos a pintar con Penetron por arriba, por abajo, por donde quieran. Y normalmente en la obra nosotros vemos que la losa filtra, llueve, se junta agua arriba y va a caer agua. Vamos a ver cómo va a dejar de caer agua y no vamos a tener problema. Y si queremos que nuestra obra ni siquiera tenga después esa marca de agua, lo vamos a hacer desde el día 1, lo vamos a meter en el hormigón fresco con el Penetron Admix. Entonces vamos a tener ese hormigón, a medida que va a ir fraguando, impermeable. Entonces vamos a lograr digamos, una consecuencia estética favorable, ¿no? Porque la queremos como mucho más prolijita o más perfecta en nuestra obra de arquitectura. Acá vemos dos probetas que se fisuraron y se las sometieron a agua. La que no tiene Penetron, ves la fisura como es. Ahora, la que tiene Penetron, ustedes miren esta linita blanca que aparece acá, que son los cristales. Yo después les voy a mostrar una foto de cristales hecha con microscopio de cómo se ve ahí adentro la fisura. Esto es lo que les hablé, es como el caso de la pileta. Este es un tanque de agua. Está lleno de agua, tiene una fisura. Desde el lado de afuera del tanque se lo pintó con Penetron y se puso una cámara de fotos que va a sacar una foto por hora. Y vos vas a ver cómo esa fisura se va a ir, digamos, a medida que sale el agua, se van a ir generando los cristales y la van a sellar. Entonces, lo que vamos a ver acá es cuántas horas tardó en sellarse esta fisura. Ahí vemos como eso oscuro es el agua que está saliendo.
Y vamos a empezar a ver acá cómo se empieza a generar el cristal. Acá vemos la diferencia, después de 96 horas, o sea 4 días, cómo se selló esta microfisura. La tenés el original y la actual. Lo que veníamos hablando, penetrón para reparar o penetrón para prevenir. El para prevenir mezclamos en el camión de hormigón el aditivo y en el para reparar lo aplicamos después. Así es como se pinta penetrón, o sea, es un cemento, es la base de cemento con el químico que se aplica. En un tabique lo pintamos así horizontal y en una losa lo hacemos como una lechada y con un escobillón lo podemos aplicar tranquilamente. O sea, tiene cero mano de obra técnica, digamos. O sea, la persona más simple de la obra lo puede hacer. Obviamente, y no pasa nada si cuando vos estás pintando hay una parte que no pintó. Por ejemplo, pasó una mano para acá y cuando pasó la de abajo dejó un triángulo sin pintar. No va a pasar nada, obviamente que no es lo ideal. ¿Por qué? Porque como esto va a penetrar adentro del hormigón y se va a empezar a expandir y a tomar, lo va a tomar todo el tabique o toda la pieza de hormigón. Obviamente si tenés superficies más grandes ya lo haces con tolva, lo proyectás. Esto es que ahí vi la pregunta del sellador inmediato. Yo creo que esto es Penecret mortar, pero yo les voy a hablar del Peneplug. El Peneplug es un cemento no contractivo que de sellado inmediato, o sea, en un minuto sella. ¿Para qué sirve? Vos tenés una entrada de agua, generás la cavidad como está generada acá, pintás con penetrón y después le pones este sellador. Entonces, al ser no contractivo, nosotros cuando hacemos un revoque normal, que tenemos que reparar algo, haces el revoque y cuando el revoque se seca, aparece la fisura chiquitita alrededor. Bueno, con esto no te aparece ninguna fisura porque no contrae. Es más, expande un poquitito, mínimo, que hace que se agarre bien, digamos, a donde se lo aplicó. Y eso es lo que nos va a sellar inmediatamente cualquier problema de agua que tengamos. Más allá que después, atrás de eso está el penetrón que va a penetrar y va a ir trabajando y arreglando en todo el espesor del hormigón la fisura. Esto, por ejemplo, bueno, es lo mismo, hecho una bola y se tapona una entrada de agua. Acá hay un penetrón inject para trabajos más profundos donde se inyecta penetrón a una superficie, digamos, o a un lugar en una profundidad interesante. Acá, por ejemplo, lo ponen directamente en la planta de hormigón, el aditivo. Acá lo echan directamente en el mixer, que es lo que normalmente hacemos nosotros en las obras. Viene el mixer, yo te doy la proporción de aditivo que se usa por metro cúbico. Normalmente los arquitectos utilizamos desde H21 a H30. La cantidad de cemento que tiene el hormigón, un H21 debe tener como máximo 300, 350 kilos de cemento por metro cúbico. Y un H30 entre 300 y 400 kilos, depende del lugar, depende de los áridos, de cemento por metro cúbico. Penetrón va a usar el 1% del peso del cemento. O sea, que si tenemos un hormigón de 300 kilos de cemento, le vamos a poner 3 kilos nada más de penetrón por metro cúbico. Si tenemos uno de 400, 4 kilos de penetrón por metro cúbico. Y con esto vamos a tener la máxima impermeabilización. Este es el que se mezcla en el camión. Viene con esto verde fosforescente que están viendo, es un tracer, es un líquido, un reactivo, que cuando el hormigón está fresco se lo ve, entonces sabemos que tiene penetrón. Cuando se seca desaparece. ¿Esto por qué se desarrolló? Porque, por ejemplo, en Chile, en Brasil, en Perú, ya directamente te venden en las hormigoneras el hormigón con penetrón incorporado. Entonces, para que nosotros como saber que nuestra obra lo están utilizando, lo están poniendo, y no hubo un vivo que te lo cobró y no te lo puso, está el tracer, entonces vos ves que está puesto. Hola, Ariel. Hola. Sí, lo
vendemos en el mundo entero con lo que llamamos rastreador, que es una coloración verde, pero que al secar desaparece. Desaparece, Pero claro. sí, cuando el hormigón ya está seco, se puede como tomar un poco de polvo del hormigón, ponerlo en el agua y con luz negra se puede ver si hay la presencia de Penetron admixia o no, lo que facilita la fiscalización. De hecho, si toda la cadena, todos los hormigoneros también pusieron el aditivo. Exacto, exacto. Y acá viene el complemento, digamos, para cuando hacemos una estructura de hormigón, que es la junta hidroexpansiva. La junta hidroexpansiva se utiliza para uniones de hormigón. Por ejemplo, estamos haciendo un tanque de agua, imaginemos y hormigonamos, el tanque de agua tiene 2 metros de altura. Hormigonamos primero 1 metro, o sea, el piso y 1 metro. Y en una segunda hormigonada vamos a hormigonar el metro siguiente y la tapa. Ahora, entre los dos hormigones, entre esa unión de dos hormigones, queda una fisura. O sea, no es una fisura, queda una unión, lo llamamos una unión fría. Esa unión fría es por donde va a pasar el agua. Si nosotros en la unión de estos dos hormigones ponemos la junta hidroexpansiva, lo que va a suceder es que cuando el agua quiera pasar por esta unión, la junta va a ensancharse, va a expandirse y va a generar un sello que se va a adaptar a toda esa superficie de hormigón que quedó alrededor. Ahora vamos a ver cómo queda. Acá ven los dos hormigones, se ve la unión de los dos hormigones y se ve cómo la junta, fíjense, tomó como la forma de la piedra, se me fue, la forma de la piedra que tiene. Entonces esto no va a ser el sello perfecto. Aparte, al haber dos hormigones, por ejemplo, un tabique y una losa, donde el tabique le dejamos los pelos para después unir la losa, que puede ser una losa de supresión o una losa en un sótano, donde primero hacemos el tabique y después hacemos la losa, o al revés, podemos hacer primero la losa y después poner el tabique arriba. Vamos a necesitar en esa unión una junta hidroexpansiva. Esta es la solución para todo este tipo de cosas. También, si por ejemplo a nuestras losas de techo la atravesamos con caños de cloacales, de ventilación, caños de agua, lo que sea, hay una junta que es más finita que se le pone alrededor del caño y, digamos, el caño atraviesa nuestra losa, pero cuando el agua va a querer atravesar a través de ahí, la junta esta va a expandir y va a apretar el caño contra el hormigón y va a impedir que el agua entre. Esta foto muestra, hay muchos aditivos que cuando vos se los pones al hormigón y lo proyectás, le cambiás las propiedades físicas al hormigón. Hace que el hormigón no se adhiera, que en este caso el hormigón proyectado pierda su plasticidad o se haga muy líquido y se caiga. Bueno, Penetron no cambia ninguna propiedad física del hormigón. Al contrario, digamos, le aumenta la resistencia. O sea, si vos tenemos un H30 que resiste 300 kilos por centímetro cuadrado, con hormigón vamos a tener probetas que nos van a dar 350 kilos por centímetro cuadrado. Va a aumentar entre un 10 a un 15% su resistencia. Y va a reducir, o va a ayudar a reducir, la fisuración por contracción normal en un 25%. O sea, vamos a tener de entrada un 25% menos de fisuración y la que haya se va a sellar con el cristal de Penetron en el proceso constructivo. Ventajas. Lo aplicamos de diferentes formas, ya sea estructuras nuevas mezcladas en el hormigón o aplicado a posterior en estructuras ya existentes. Resiste presión hidrostática. O sea, protege la superficie dañada. Ya puede ser que haya procesos de corrosión en marcha dentro de la estructura. Al generarse el cristal, se va a generar el cristal a través de la armadura y va a impedir la continuidad de este proceso corrosivo y lo va a proteger. Sella hasta 0,5 milímetros. Resiste ataque químico desde pH 3 hasta pH 11. pH 3 es casi un ácido, pH 11 es, digamos,
es algo que tenemos ácidos y alcalinos, es sumamente alcalino. Si tenemos problemas de cloruros o de carbonatación, los van a impedir. Por ejemplo, tanques de agua que tienen mucho cloro, nosotros vamos a ver que con el tiempo ese hormigón también se va a deteriorar, se va a saltar, la armadura se va a corroer porque está atacada por el cloro. Con esto lo vamos a impedir. Va a aumentar la resistencia a la compresión, que es lo que yo les comenté, y no es tóxico, o sea, está aprobado para agua potable. Se usa muy baja dosificación, es compatible con otros aditivos, con superfluidificantes, con retardadores de fragüe, con aceleradores de fragüe. Lo que hablábamos, previene la corrosión de aceros estructurales, reduce los tiempos de construcción, porque no hay que volver a impermeabilizar, o sea, se hace en el mismo momento que lo estás haciendo. Sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos un subsuelo. Cuando hacemos un subsuelo, nosotros, si utilizamos todo el sistema de Penetron con la junta hidroexpansiva y con el aditivo, lo vas a tener impermeable desde el día 1 el subsuelo. No es que lo vas a tener lleno de agua, después vas a tener que vaciar, que venga una empresa que te lo impermeabilice. Lo vas a tener desde el día 1, donde vas a aprovechar, aparte de esa velocidad de construcción, vas a aprovechar lo vas a aprovechar como depósito ese subsuelo. Y te protege al concreto, al hormigón durante toda la vida. Se usa en fundaciones, muros de construcción, túneles, subterráneos, estructuras de agua, canales, plantas de tratamiento, piletas, piscinas, tanques, hospitales, fábricas. Se utiliza mucho en la industria de los frigoríficos, bueno, de todo. Este es un caso que les quiero mostrar, que es de cómo se reparó un gran tanque de agua de hormigón en Brasil. El espesor del hormigón en este caso era de 1 metro de espesor de tabique tenía. Entonces lo que yo te voy a mostrar acá es el proceso de cómo es que se hace. Acá se vació el tanque porque estaba ya muy deteriorado. Se sacó todo lo que estaba flojo de hormigón con agua a presión, donde las juntas de hormigonado que vimos antes con las juntas hidroexpansivas no tenían junta hidroexpansiva, entonces perdían agua por ahí, o sea, había una mala construcción, lo mismo que los caños, las tubulaciones, no tenían junta hidroexpansiva, entonces había pérdidas por todos lados en estos tanques. Se identificaron las fisuras, se abrieron las fisuras, se sacaron las maderas, los problemas que hubo durante la hormigonada, durante la construcción. Se moja, ¿por qué? Porque Penetron trabaja si hay agua. Si no hay agua está inactivo. Se pinta con Penetron, se lo sella o con el Peneplug o con el Penecret Mortar. El Peneplug es el que se sella instantáneo, el Penecret Mortar es como si fuese un revoque de alta resistencia de fragüe normal, impermeable. Las tubulaciones lo mismo, se las picó, se las sacó, se les puso junta hidroexpansiva, se las volvió a sellar y se terminó el trabajo, digamos. Entonces acá ves, cuando aplicás Penetron, van primero mojando y después van aplicando Penetron. Bueno, ¿cómo se mezcla el Penetron? Para poderlo aplicar de las diferentes maneras. Cómo queda un trabajo terminado. Y acá vemos, se volvió a llenar el tanque con agua. Lo primero que sucedió es que empezó a salir el agua por todos lados de vuelta. Pero, por ejemplo, esto es 14 de marzo del 2008. 15 días después, el 29 de marzo del 2008, que ya trabajó Penetron, ya vemos el tanque prácticamente seco. Hay 1 o 2 puntitos donde todavía sigue saliendo agua. 15 días más, el tanque está lleno y ya no sale más agua. O sea, este es el concepto. Este es otro ejemplo que está interesante porque acá les voy a poder mostrar los cristales en un microscopio. Es un aeropuerto que se hizo en Singapur, en Changi, en Singapur. Y acá vemos la obra. Son varios subsuelos al lado del río. Cuando se termina la obra, se hace una inspección y se ven que hay fisuración en los tabiques de hormigón. Se marca la fisura y se saca una muestra, un ensayo, se sacó una probeta del coso, entonces, del tabique. Entonces vemos la fisura, o sea, acá la vemos perfectamente la fisura.
y la ponemos en un microscopio. Entonces acá vemos la fisura y vemos cómo empiezan a aparecer los cristales, que son estas rayitas blancas que están acá. Acá, en esta otra de acá al lado, está agrandado el cristal, que son los que van a impedir que pase el agua. Ahora, el aire sigue pasando. Entonces el hormigón se puede secar. Se puede, digamos, si vos lo tenías lleno de agua, o cuando lo hiciste, o después, el hormigón va a seguir su trabajo normal. Y también va a evitar la condensación de vapor, o sea, tiene un montón de ventajas que una membrana. No vas a tener esa transpiración tradicional de un producto impermeable como si fuese una membrana o una pintura impermeable. El hormigón va a seguir respirando. Bueno, acá vemos el cristal. Bueno, y acá lo que sucedió es que Penetron Internacional le pidió, primero, en este caso de esta obra tan grande, una carta de a ver qué es lo que había pasado a los 18 meses de terminado la obra al consultor, o al gerenciador, lo que llamamos acá el gerenciador de la obra. Le había dicho que no había apariciones de infiltraciones significativas, alguna había aparecido que se fue sellando con el tiempo, pero que estaban muy satisfechos con el producto. 2004. 2009, que todavía está en garantía para el constructor. Nosotros sabemos que somos responsables durante 10 años, o el constructor es responsable durante 10 años sobre el producto que hace. Ya habían pasado 5 años más, el constructor dijo que no tuvo que volver, no tuvo un problema, o sea, como que recomienda el producto para la obra. Y lo más importante de todo, el usuario, nuestro cliente, el que va a ser el que nos va a llamar por teléfono y nos va a taladrar la cabeza. En el 2003, el propietario del aeropuerto no tuvo problemas, o sea, dice que no hubo ningún problema de entrada de agua. Con esto, salvando las diferencias, ¿no? Esto es un aeropuerto, una casa, pero el cliente en sí es lo mismo. Me pasó lo mismo con la obra de Buquebus acá en Buenos Aires. Ahora se está haciendo una ampliación de la obra de Buquebus. El propietario de Buquebus nos dijo, en el Buquebus, que ya está construido hace 15 años, de las 300 cocheras que yo tengo, hay 100 cocheras que tengo inutilizadas por entrada de agua. Para mí es un perjuicio económico importantísimo. Yo quiero que la nueva cochera que están construyendo, que es con hotel y otra sede y demás, no tenga estos problemas. Entonces, por más de que tenga que pagar más, mi ahorro va a ser sustancial. Lo mismo un hotel, filtración en una habitación. Bueno, y ni que hablar de nuestros clientes en una casa que te están taladrando todo el día y que haya que reparar. Entonces, cuando nosotros analizamos los sistemas de impermeabilización en sí, no solo es el costo del momento, es el costo del momento, de cuánto nos cuesta este producto con respecto a otro, es el costo de la reparación posterior, que hay que sumárselo, si hay que volver a reparar, si hay que levantar toda una terraza para volverla a impermeabilizar, y es el costo de nuestro cliente si nos vuelve a contratar o no, como constructores o como arquitectos, porque van a medir nuestra capacidad técnica o nuestra aptitud por cómo a él le resultó la obra. Nosotros nos podemos haber matado en una obra espectacular, con el mejor diseño, con los mejores materiales, y la obra te filtra y está llena de agua, y el cliente va a creer que todo lo que vos hiciste es una porquería y no va a reconocer absolutamente nada. Y encima, cuando uno le hace una obra o un trabajo, ya sea o llave en mano o por administración, el que lo termina pagando es el cliente, y el que nos terminamos evitando el problema somos nosotros. Esto es cómo se pega la junta hidroexpansiva. En esta placa vemos cómo se pega la junta hidroexpansiva, se pinta con un primer, que es como un cemento de contacto, se aplica la junta hidroexpansiva y después se hormigona, y es lo que veíamos la imagen anterior. Todos los lugares donde se puede poner junta, o sea, tenemos las fisuras, las juntas en los caños, en los diferentes lugares, las uniones, las distintas uniones de hormigón. Eso Penetron lo llama el sistema White Tank, tanque blanco, es un tanque impermeable. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por participar de esta charla, gracias a Penetron International por habernos dado la oportunidad de haber hecho este webinar. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, por nuestra página web, penetron.com.ar. Se pueden contactar con nosotros por WhatsApp
Vamos a responder todas sus preguntas, todas sus consultas, las dudas y los casos puntuales que tengan en sus obras. Nuevamente, gracias por escucharnos, por haber compartido este webinar y los esperamos en nuestros próximos webinars que vamos a ir desarrollando, tocando diferentes temas sobre protección e impermeabilización de hormigón.